tardes, acá me encuentro con Fernando Torres. Fernando, ¿usted cree que los acuerdos de paz en Colombia han sido exitosos? No ha sido exitoso. ¿Por qué no? Ha faltado más diálogo y como en temas días en temas días se van encontrando más cosas donde la gente estuvo, por ejemplo, los que se han demovilizado, han encontrado cosas de ejemplo. Buenas tardes, mi nombre es Francis Sánchez, estamos acá con la compañera Carolina García, la cual nos va a colaborar con su opinión acerca de los avances del acuerdo de paz en Colombia. Carolina, ¿qué avances conoces del acuerdo de paz firmado en el 2012? Bueno, pues que yo tenga conocimiento, está el desminado humanitario, que pues fue un hecho histórico porque para esto se unieron un grupo de exguerrilleros y pues ayudaron a quitar las minas antipersonas y pues también ayudaron a buscar personas que estaban desaparecidas. ¿Qué pactos que se firmaron en el acuerdo del 2012 conoce que no se han cumplido? Pues yo sé que se creó una organización de garantía de seguridad para los exguerrilleros, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, pero pues eso no lo están cumpliendo porque ellos están siendo asesinados. Hoy estamos con Paula Guerrero. Quisiera saber qué piensa la comunidad de una Colombia con un acuerdo de paz firmado y que esté dando realmente resultados. Yo en ese caso pensaría que estaremos mucho más cerca al final del conflicto armado, porque Colombia ya no estaría hablando en un lenguaje de guerra, de indiferencia que ha hablado hace más de medio siglo, sino estaría hablando en un lenguaje de inclusión, de integración, de diversidad, de respeto hacia la libre expresión, y serían muchas más las cosas buenas que dejaría un acuerdo de paz funcional. Y lo que nos dejó algo claro el plebiscito fue que las personas que realmente estaban inmersas en el conflicto armado, que en este caso somos todos, pero que lo están viviendo en carne propia, están muy dispuestas a que se le dé fin con un proceso de resocialización, reintegración, restablecimiento de los derechos, ¿cierto? Que sin impunidad en los casos, ¿verdad? Que se cometieron los crímenes que se cometieron, pero sinceramente sí creo que serían muchas más las cosas buenas y se dejaría mucha más unión, porque eso tal vez tiene mucha Colombia, pero la Colombia de la ciudad, que tiene mucha más indiferencia con lo que realmente viven las personas en las zonas rurales. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con la señora Emily y queremos saber su opinión. Señora Emily, ¿cree usted que los acuerdos de paz han dado resultados en Colombia en los últimos años? Buenos días, para mí cuando se firman los acuerdos de paz, en ese momento se nota un cambio, ¿ya? Porque se disminuye los enfrentamientos entre las fuerzas militares colombianas y las FARC. Entonces, pues cambia, ya no hay tanta violencia. Sin embargo, las FARC siguió delinquiendo de manera un poco más moderada. Hubieron asesinatos, extorsiones, y los líderes de las comunidades fueron los más afectados, los campesinos. Entonces, un cambio significativo como tal, no. Pero sí hubo una pequeña disminución en la violencia. Muchas gracias por su opinión, señora Emily. Y estaremos contándoles más en las noticias. De esos acuerdos, creo que los hechos son más que evidentes en su porcentaje. Para mí personalmente no ha sido del todo exitoso. La llegada de Belisario Betancur a la presidencia de la República entre 1982 y 1986 marcó desde el principio una diferencia con respecto al gobierno de Julio César Turbay en cuanto a las relaciones con los grupos insurgentes. Su gobierno estuvo desde el comienzo volcado hacia la búsqueda de la paz, voluntad que se materializó en el constante intento de entablar comunicaciones y diálogos con la guerrilla, a las que se les reconoció su carácter político, y en la implementación de reformas políticas, económicas y sociales encaminadas a buscar soluciones a causas objetivas del gobierno, del conflicto, como la pobreza, el desempleo y el analfabetismo. Las FARC, por su parte,
En esta misma época realizaron la séptima Conferencia Nacional de Guerrillas de las FARC, en la cual decidieron convertirse, en palabras de Jacobo Arenas, en un movimiento guerrillero auténticamente ofensivo, con el objetivo de, a través de un plan estratégico político-militar. Todas estas medidas hicieron posible que para el 1983 y el 1984 se empezaran a generar acercamientos con las FARC, EPM, el M-19, la Autodefensa Obrera y el Ejército Popular de Liberación, a pesar de que al mismo tiempo el estamento militar plantaba oposición a la política de paz desarrollada por el gobierno. Para inicios de 1984, luego de algunos intercambios de misivas entre representantes de la Comisión y las FARC, se firmó una tregua bilateral entre el gobierno y esa guerrilla. Posteriormente, a través de los acuerdos de la Uribe, firmados el 28 de marzo de 1984 por las FARC y algunos miembros de la Comisión de Paz en Mesetas Meta, se estableció el cese al fuego y se condenó el secuestro, la extorsión y el terrorismo. Posteriormente, y tras la creación de la Comisión Nacional de Negociación y Diálogo con el propósito de alcanzar acuerdos militares a los logrados con las FARC con otras agrupaciones insurgentes, entre el 23 y 24 de agosto de 1984 se firmaron en Corinto, Cauca, el Obo, Huila y Medellín, Antioquia, acuerdos de cese al fuego con el M-19, el EPL y el ADO. De los acuerdos de paz durante el gobierno de César Gaviria. Diálogos de paz de Tlaxcala. Fueron la tercera parte de una serie de negociaciones de paz. Fueron acordadas el 10 de marzo de 1992 para entablarse entre abril y junio del mismo año. Entre las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL, con el gobierno del entonces presidente de Colombia, César Gaviria, para tratar de darle fin al conflicto armado interno colombiano. Las conversaciones se llevaron a cabo en el centro vacacional La Trinidad en Tlaxcala, México. Las conversaciones se interrumpieron en octubre del mismo año tras no llegar a un acuerdo mutuo. Tras la conclusión de la presidencia de Virgilio Barco, asume como presidente César Gaviria el 7 de agosto de 1990, manteniendo las comisiones de paz y verificación de los acuerdos alcanzados por su antecesor con las organizaciones guerrilleras que habían logrado el 8 de marzo de 1990 firmar acuerdos de paz con el movimiento 19 de abril M-19, el 26 de abril de 1990, y el Ejército Popular de Liberación EPL el 16 de mayo de 1990. El presidente Barco, sin embargo, lanza la Operación Centauro en marzo de 1990 contra las FARC. Las operaciones en contra de las FARC fueron continuadas por Gaviria el 9 de diciembre de 1990, cuando el recién elegido presidente César Gaviria, tratando de sorprender al alto mando de las FARC, ordena la Operación Casa Verde contra la sede del secretario de la organización, en la Uribe, departamento del Meta. Tras el ataque a las FARC y el gobierno Gaviria retomaron las conversaciones. Se llevó a cabo una reunión de Carbo y Norte y Caracas. El 15 de mayo de 1991, el gobierno de Gaviria y miembros del ELN, las FARC y EPL, agrupados como la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, realizaron una reunión en Cravo Norte, departamento de Arauca, donde acuerdan realizar conversaciones directas en Caracas, Venezuela. Las conversaciones entre las guerrillas del CGSB y el gobierno de César Gaviria comenzaron en junio de 1991 en Caracas, Venezuela, donde el mismo año se reunieron en 2 ocasiones los diálogos de paz que se trasladaron a la ciudad de Tlaxcala
México, ante el golpe de Estado de febrero de 1992 en Venezuela. En estas reuniones podemos encontrar como negociadores las siguientes entes. Como negociadores representantes del gobierno participaron el Consejo Presidencial para la Paz, Horacio Serpa y Álvaro Leiva. Por la guerrilla de las FARC intercedieron los comandantes guerrilleros alias Alfonso Cano, alias Iván Márquez y alias Pablo Catatumbo. Por el ELN se estuvo el comandante alias Antonio García. Diálogos de paz entre el gobierno de Ernesto Samper y el Ejército de Liberación Nacional. Los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Ernesto Samper y el Ejército de Liberación Nacional se refiere a la serie de negociaciones y conversaciones sostenidas entre el gobierno del presidente y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, con el fin de comenzar un proceso de paz que pusiera término al fin del conflicto armado. En el gobierno del presidente Samper no avanzó sustancialmente los diálogos con los movimientos guerrilleros, pero hubo una activa participación de la sociedad civil al participar directamente en negociaciones de paz. Carlos Olmes Trujillo fue quien realizó los primeros acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, junto al Ejército Popular de Liberación, EPL. Ambos grupos tenían a importantes líderes presos en la cárcel de Itagüí, departamento de Antioquia, mientras que los diálogos de paz entre el gobierno Samper y las FARC se dieron a través de la Comisión de Conciliación Nacional creada por la Asociación Civil. Negociaciones alemanas con el ELN. Maus fue ordenado por el gobierno alemán de regresar a Alemania para recibir una nueva misión. La misión consistía en negociar con la cúpula del ELN unas posibles negociaciones de paz con el gobierno del presidente colombiano Ernesto Samper. El 8 de noviembre de 1995, Maus se reunió con los comandantes guerrilleros del ELN, alias Antonio García y alias Gavino. Tras terminar su tarea en Colombia, Maus regresó a Alemania con documentos en los que los comandantes del ELN pedían coordinar un viaje a Europa para ellos y visitar varios países. A principios de 1996, alias Antonio García y 18 guerrilleros más del ELN viajaron a Europa con la autorización especial, en un tour que perduró cerca de 6 meses, y en él visitaron los países de España, Suiza, Francia, Italia, Países Bajos y Noruega. En Italia aprovecharon para visitar a la Ciudad del Vaticano, donde el Plan de la Paz recibió la bendición de la Iglesia Católica. A mediados de 1996, los Maus regresaron a Colombia para informarle al gobierno Samper sobre los avances en las negociaciones. Entre los presentes estaba el ministro Horacio Serpa, Carlos Villamil Chaus y el embajador de Alemania en Colombia, Bernd Schmidt-Bauder. Uno de los problemas que surgieron para que los negociadores se llevaran a cabo fue que el gobierno alemán quería incluir al narcotráfico en la agenda del plan de paz, al cual el gobierno estadounidense se opuso. Durante el gobierno del señor Ernesto Samper también se llevó a cabo una reunión en España. En febrero de 1998, el ELN firmó el borrador de un acuerdo con el gobierno en el que detallaban el proceso convencional nacional. Un documento nunca fue radicado por la muerte de alias el cura Pérez. Entonces fue el jefe del ELN, Pérez, quien murió después de contraer hepatitis C, en algún lugar en las montañas del departamento de Santander. El 14 de febrero de 1998, una semana después de que la guerrilla del ELN comprendiera a buscar la paz, en un preacuerdo firmado con el Palacio de Viana en Madrid, en el 6 de abril de 1998, el vocero del ELN, Francisco Galán, desde la cárcel de Itagüí, dijo que Pérez estuvo al tanto del preacuerdo en España y que antes de morir dio su aval como comandante. El preacuerdo fue filtrado a la prensa y como consecuencia de ello no se concretó. Proceso de paz. Mediante la resolución número 83, el gobierno del presidente Samper declaró la inclinación del proceso de paz con el ELN y él reconoció el carácter político. El gobierno y el ELN se reunieron en Río Verde, departamento de Antioquia, para preparar la convención nacional. Por parte del ELN fueron los comandantes guerrilleros Francisco Galán y Felipe Torres. Masacre Machuca.
El 18 de octubre de 1998, miembros del ELN destruyen un tramo del oleoducto central en Machuca, Antioquia. Tras los incendios desatados, cerca de 70 personas murieron calcinadas. Nicolás Rodríguez, alias Gavino, aceptó la responsabilidad del ELN en la acción. Los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y el Ejército de Liberación Nacional fueron una serie de conversaciones y negociaciones entre el gobierno del presidente colombiano Andrés Pastrana y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, iniciadas con la elección de Pastrana como presidente de Colombia en el año 1998 y finalizadas en el año 2002. Al expresidente Andrés Pastrana hay que abonarle su compromiso con la paz durante su gobierno. Una vez electo primer mandatario de los colombianos, en 1998, el 9 de julio de ese mismo año, tomó la audaz decisión de irse a entrevistar con el jefe máximo de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, en las montañas de Colombia en secreto. Todo era euforia y el país se encaminaba a una supuesta paz definitiva con la guerrilla más organizada, ideológica y militarmente que ha tenido el país. En esa conversación, Pastrana, con un puño entre sus dedos, le decía a tiro fijo que su primera obligación en su gobierno era hacer la paz, así no hiciera nada más. Sorprendió que el nuevo mandatario llegase a ese encuentro sin ningún documento escrito en el que plasmara su propuesta previa de paz y por lo menos arrancara de los insurgentes un pacto serio, es decir, que fuera el gobierno el que marcara el derrotero de una futura negociación y no la FARC, como evidentemente ocurrió en la reunión de las Marras. Fue tanta la improvisación del expresidente Andrés Pastrana que llegó a esa reunión sin un documento en la mano, mientras que la FARC a cambio llegaron con documento en mano y con la propuesta de despeje de 5 municipios. A esa audaz iniciativa de la guerrilla no hubo una respuesta convincente y menos una manifestación de rechazo sobre el impacto que provocaría el retirar a la fuerza pública. Es más, al nuevo presidente de los colombianos no se le pasó por la cabeza que esa región era crucial en la lucha contra el insurgente. Fue tal su falta de experiencia y su improvisación que terminó despejando 42.000 kilómetros, lo cual la guerrilla manejó a su antojo sin rendirle cuentas a nadie y convirtieron la región en una especie de zona franca que le sirvió para rearmarse y ocultar a todos los secuestrados, mientras hacían efectiva su liberación a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Los diálogos de paz tuvieron varios inconvenientes, empezando por los roces del ministro de Defensa, alto mando militares con el presidente Pastrana, y la decisión de otorgar una zona demilitarizada en la región de Caguán, para llevar ahí los diálogos y un cese al fuego generalizado. Una vez la zona fue creada, la FARC tomaron control de la zona imponiendo sus propias leyes a falta de control militar del gobierno. Las fuerzas militares colombianas acusaron a la FARC de utilizar la zona para recuperarse, fortalecerse militarmente, política y financieramente. La FARC también desconocieron acuerdos firmados como el Acuerdo de la Caquetania, alegando que el establecimiento de una comisión internacional de verificación no tendría facultades para vigilar con autoridad el comportamiento de las partes. En junio del 2001, la FARC liberan 242 militares capturados, pero el gobierno no libera los guerrilleros capturados. Así pudiéramos seguir enumerando los desaciertos de un encuentro que pretendía crear confianza entre las partes y que terminó en las anécdotas de los procesos de paz que en Colombia fracasaron por una sencilla razón, porque nunca se diseñó de común acuerdo una agenda con límites en los temas y compromisos de las partes, como lo pone de presente el actual proceso que está a punto de zanjar el conflicto vía negociación. Al final del proceso, cuando la FARC toma la actitud terrorista de atacar ambulancias y a la población civil, a la infraestructura eléctrica, con evidencias claras, y ante el secuestro del diputado Eduardo Getchell, tomado cautivo luego de que la FARC desviaran un avión comercial y lo obligaran a aterrizar en Huila,
Pastrana puso fin al diálogo el 20 de febrero de 2002. Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí. Siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Desde el primer momento usted dejó vacía la silla del diálogo, cuando yo estuve ahí custodiado por sus propios hombres, listo para hablar. Decretamos una zona para sostener unas negociaciones, cumplimos con despejarla de la presencia de las Fuerzas Armadas, y usted la ha convertido en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas ilícitas, en un depósito de armas, dinamita y carros robados. Yo le ofrecí y le cumplí con el plazo de las 48 horas, pero usted y su grupo no han hecho otra cosa que burlarse del país. Por eso hoy son ustedes los que tendrán que responder ante Colombia y ante el mundo por su arrogancia y su mentira. Por esto he tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. En el 2002, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien lanzó una ofensiva militar contra la guerrilla con apoyo de Estados Unidos, se inician diálogos con el ELN en Cuba. Entre el 2004 y 2005 hubo facilitación de México y en el 2007 se intentó restablecer el proceso con este grupo rebelde en Venezuela con la mediación del presidente Hugo Chávez. Pero una vez más la aproximación fracasó. En el 2012, el presidente Juan Manuel Santos anuncia a comienzos de septiembre que su gobierno y las FARC firmarán un acuerdo que establece unos procesos, una hoja de ruta para avanzar en las negociaciones de paz que comenzaron en la primera quincena de octubre en Oslo, Noruega, y luego continuarían en Cuba. El 26 de agosto del 2012, en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos. 1. Política de desarrollo agrario integral. 2. Participación política. 3. Solución al problema de las drogas ilícitas. 4. Víctimas. 5. Fin del conflicto implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? En el tema del desarrollo agrario, se busca desarrollar política integral que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo rural y el urbano y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se genere estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados en infraestructura, desarrollo social y productividad, formación laboral, sistema especial de seguridad de desarrollo institucional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se hayan mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre la política y las armas, que ha estado presente durante todo el conflicto, y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país, no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Víctimas. Desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera que impida que hayan más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Para ello, busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad, otorgar seguridad jurídica.
Relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar los acuerdos en La Habana. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. Hasta el 24 de noviembre del 2020 resaltamos algunos logros y pendientes de los acuerdos. Logros como el sistema de justicia transicional. En casi todos los procesos de paz en el mundo se crean comisiones de la verdad, pero en Colombia es el único país que tiene una unidad dedicada exclusivamente a buscar a las personas que fueron desaparecidas en medio de la guerra. Logro como el Estatuto de la Oposición. Antes de la firma del acuerdo de paz, en Colombia no existía una norma que brindara garantías mínimas para los partidos que se declararan en oposición al gobierno y que ejercieran con total libertad y seguridad sus derechos democráticos. Esa era una deuda pendiente desde la Constitución del 91. Y logro como la reincorporación. Son casi 12.000 excombatientes de las FARC los que continúan su tránsito hacia una vida sin armas. Esto tampoco ha sido común en otros procesos de paz, porque se han aprobado 68 proyectos de colectivos y más de 1.300 individuales para exguerrilleros de las FARC. Los excombatientes siguen recibiendo una renta básica mensual. Algunos pendientes son la jurisdicción agraria. Esta importante justicia contemplada en la reforma rural integral sigue siendo una deuda. En teoría, esta debe apuntarle a la solución de los conflictos sobre la tierra, uno de los puntos más centrales del conflicto armado en Colombia. Pendientes como las 16 curules para las víctimas del conflicto. En principio apuntaban a las regiones más afectadas por la guerra y con menor participación política. Las 16 curules para las víctimas del conflicto, en principio apuntaban a las regiones más afectadas por la guerra y con menor participación política, para que también tuvieran un escaño asegurado en el Congreso, pero allí mismo el proyecto que los creaba se hundió. Y pendientes, garantías para el ejercicio político de la oposición. Como parte de las exigencias del Estatuto de la Oposición, nacida en el 2018, se fijó un artículo a la seguridad de la oposición, en donde dice que el gobierno tiene la responsabilidad de estructurar programas de protección y seguridad con enfoque diferencial y de género para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición. Esta información fue tomada del programa Colombia 2020 del Espectador.